La semana pasada, compañeras y compañeros, les conté de la primera aventura de Tintín y Milú, hace ya un largo siglo, en el país de los soviets. Hoy quiero contarles de otras creaciones similares de la literatura juvenil europea de aquellos tiempos. Hace años, dando la vuelta por las librerías de viejo de esta Ciudad de México, encontré un ejemplar de El Príncipe Eric, una novela del autor francés Serge Dalens. Se publicó originalmente en francés por la editorial parisina Alsatia en 1939. Guarden ese año en la memoria. La versión en castellano que yo me encontré es de 1956. La imprimió en México la editorial Escultismo, que estaba encargada del servicio de librería en la Asociación de Scouts de México. 1956. Ese fue el cuarto año del gobierno del presidente mexicano Adolfo Ruiz Cortines, aquel que usaba corbata de moño, despreciaba el despilfarro de los alemanistas y jugaba al dominó con sus amigos en los cafés de Veracruz. Si a alguien le debemos la creación de tradiciones como el tapado o el destape, es a ese señor, quien jugó hábilmente para lograr que su sucesor fuera Adolfo López Mateos, el secretario de Trabajo que nadie esperaba, y que no llegara a ser presidente el poderoso secretario de Gobernación Ángel Carvajal Bernal o el poderoso secretario de Salubridad que era exgobernador de Nuevo León, Ignacio Morones Prieto. Desde 1940, la sociedad urbana mexicana estaba cansada, realmente cansada, las clases medias, de la inestabilidad política que había traído la revolución primero y la movilización cardenista después. Las elecciones presidenciales del 40, del 46 y del 52 fueron muy tensas, casi como la de este año. En el año 40, el fascismo con Almazán se alineó contra el cardenismo de Ávila Camacho. El campesinado ganó la elección, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, Gonzalo N. Santos tuvo que ametrallar a los opositores en la colonia Condesa. En 1946, la alta burguesía convenció al secretario de Relaciones Exteriores, Padilla, que encabezara la oposición de derechas en contra del secretario de Gobernación alemán. Una traición que indicaba lo fácil que era sonsacar a un secretario de Estado al régimen hegemónico. Y eso lo trataron de hacer en esta ocasión. En 1952, Ruiz Cortines, el del moño, ganó la elección contra un movimiento cívico y campesino de izquierdas encabezado por el cardenista Enríquez Guzmán. Entre los enriquistas estaba el morelense Rubén Jaramillo. La elección terminó manchada en sangre otra vez. 7 de julio de 1952, los enriquistas fueron masacrados en la Alameda Central de la Ciudad de México. Nuestra CNDH ha señalado hoy en día que ese incidente es el inicio de la guerra sucia en nuestro país. Las tensiones y la inestabilidad causadas por la polarización de izquierdas y derechas convenció a muchos políticos revolucionarios dentro del régimen que había que abandonar el lenguaje radical y propiciar la unidad nacional. Y esto era urgente para enfrentar, en 1942, la guerra mundial que finalmente alcanzó a México. Ahora, esa es otra historia que habrá que contar en otra ocasión. Ahora, desde el gobierno de Ávila Camacho, esa unidad nacional buscó limar asperezas y acabar con los debates que había propiciado, por ejemplo, la educación socialista en las escuelas oficiales. De entrada, las órdenes católicas fueron autorizadas de facto para enseñar su religión en sus escuelas particulares. De salida, se modificó la Constitución y se eliminó cualquier referencia al socialismo. Lo anterior significó un florecimiento de la literatura confesional. El librito que les cuento, El Príncipe Eric, era parte de eso. Pero antes de llegar a él, veamos la dimensión scout de este asunto. Acuérdense, Tintín era scout. El genial Jorge Ibargüengoitia recordaba en su cuento de no ficción, Falta de espíritu scout, que es parte del libro La Ley de Herodes, que la Asociación de Scouts Mexicana estaba controlada y liderada por cuadros clericales católicos. En el año 47, las oficinas Scouts estaban en la calle de 16 de septiembre, en el centro histórico Chilango. ¿Qué dice Ibargüengoitia? Donde estaban las oficinas de la Liga de la Decencia y de los fraccionamientos Lanas. Noten
entre curas y desarrolladores inmobiliarios. El mundo no ha cambiado nada en 8 décadas, ¿verdad? Frente a las rejas de metal del elevador de ese edificio, dice Ibargüengoitia, el maestro Nicodemus le dijo al muchacho scout Ibargüengoitia, si tú vas al jamboree, yo no voy, eres un anarquista y vas a fomentar el desorden. Pese al boicot de Nicodemus, Ibargüengoitia sí fue al jamboree, que se llamó Jamboree de la Paz, en 1947, allá en Francia. Celebraba apenas 2 años después de la victoria en Europa. Se organizó por su cuenta Ibargüengoitia y se fue con otros muchachos rebeldes como él, entre los que estaba el que después va a ser el gran pintor Manuel Felgueres. Otra vez, esa es otra historia y tendremos que contarla en otra ocasión. Veamos cómo nos describe Ibargüengoitia a Nicodemus. Nicodemus era el jefe del grupo Scout 3, fundado por los hermanos maristas en una escuela marista. Anotación, es mi escuela, el Colegio de México Primaria, que está en las calles de Mérida, en la colonia Roma Chilanga. Nicodemus no era hermano marista, pero había estudiado con ellos y daba clases en una de sus escuelas. El escultismo, que es la palabra castellanizada para scouting o movimiento scout, de ese grupo 3 era esencialmente católico. E Ibargüengoitia nos explica, íbamos uniformados al Hospital de Nuestra Señora de la Luz, en la colonia tabacalera, y ahí en la capilla el padre Fanales, nuestro capellán, decía misa y nos echaba un fervorín escultista. Fervorín escultista. De eso se trata precisamente la novela juvenil de Serge Dalens, El Príncipe Eric. Búsquenla. Es divertida pese a todo, pero léanla con la siguiente contraindicación, como si fuera un sello de la Secretaría de Salud moderna. Contiene alto porcentaje de propaganda fascista. Recuerden que el original data de 1939. Resumen, van a leer ustedes la historia de una patrulla scout francesa que emprende un viaje a Escandinavia para visitar a un amigo suyo, el príncipe Eric. En el camino van a pasar por la Alemania nazifascista, a donde comparten el pan y la sal y un campamento con una patrulla de las Hitlerjugend, de los jóvenes hitlerianos, la versión nazi de los scouts. Esta edición mexicana de 1956 tiene todo eso, completito. Esa literatura es la que los hermanos Nicodemus y los padres Fanales de Ibargüengoitia le daban de leer a sus muchachos de clases medias. ¿Qué tanto impacto tuvieron esas lecturas en las clases medias urbanas a las que se dirigían? Veamos. En 2010, la familia de Raúl Olivier Grande, un scout mexicano de esa época, publicó una antología de cuentos scouts y algo más, a donde Olivier comenta que en una excursión de Tacubaya a San Ángel, allá en el año 1963, una quela llevó a sus lobatos, los chicos de 10 a 12 años, a un restaurante alemán en San Ángel, a donde comieron y bebieron a la alemana. Cerveza incluida, previo permiso de los padres, por supuesto, y lo hicieron, lo anota así, en imitación de las novelas de Serge Dalens. El problema es que, durante la ocupación nazi de Alemania, ese francés, Serge Dalens, fue magistrado judicial especializado en lo que ahora llamamos menores en conflicto con la ley. En algún momento, ese autor de novelas juveniles para scouts escribió un ensayo defendiendo al mariscal Pétain y a todos los otros colaboradores profascistas durante la ocupación. ¿Por qué promover a un autor fascista en México? Respuesta, porque en los 1950s el priismo de México empezaba precisamente su degeneración conservadora. Recuerden ustedes, 1952 empezó la Guerra Sucia Mexicana con la matanza de enriquistas. La reforma agraria se había detenido, López Mateos en 62 va a mandar a asesinar a Jaramillo y va a acusar a los seguidores de Jaramillo de ser comunistas. Los sindicatos obreros estaban controlados por charros represores. Y ese tipo de literatura ayuda a que las élites y las clases medias que van a los scouts colaboren mejor con la preservación del régimen de opresión. En los scouts se leía a Dalens, y en las librerías de Sanborns, hasta bien entrados los 1980s, ustedes podían comprar cualquier número de las aventuras de Tintín. Me van a decir ustedes, ¿y todo eso qué tiene que ver con nosotros? Es una pregunta buena, pertinente. Ya vimos que en 2010, hace apenas 14 años, la familia del viejo scout Raúl Olivier Grande consideraba relevante preservar por escrito la memoria de las aventuras fascistas de Dalens.
responder la cuestión nos va a ayudar a conocer el modo en que la creación literaria refuerza determinados comportamientos sociales y le sirve a determinados políticos y a determinadas políticas, las de las derechas. Yo sospecho que esto que les conté hoy tiene algo o mucho que ver con la visión del mundo de las élites criollas latinoamericanas que hoy, 2024, se alarman otra vez, como lo hacían allá en 1956, porque los comunistas come niños nos acechan. Mucho cuidado.